Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Tiene un buen rato que ya no nos vemos. Pero bueno, aunque sea de manera diferida, pues estamos de vuelta por acá. Hoy vamos a repasar los dos temas que se quedaron al último de las materias, de las que ya hicieron su tarea. Los dos últimos temas que vimos antes del examen, que son la terminología médica y repaso del sistema endocrino. Vamos a empezar con lo de terminología médica. La terminología médica es necesaria que ustedes la aprendan porque la terminología médica es una cuestión que nos marca su programa de estudios, pero bueno, la vamos a ver ahora. La terminología médica se conforma de varios términos que, como su nombre lo dicen, se usan dentro del ámbito de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas para determinar con tecnicismos y con forma más propia y describiendo más propiedades de las cosas que estamos nombrando con estos nombres. Por ejemplo, al decir corazón, pues es una palabra muy común que todos conocen, pero podemos decir varias cosas relacionadas con el corazón que no todas las personas conocen y que sí nos pueden dar importante información acerca del corazón de un paciente, de una persona o X razón. Por ejemplo, al decir corazón, pues estamos diciendo un término muy conocido, ¿no? Corazón. Todos usan la palabra corazón. Pero hay muchas palabras que la gente de manera cotidiana no usa y que nosotros podemos usar, ya sea como profesionales de la salud, ya sea al estudiar simplemente las ciencias médicas pues a nivel preparatoria, pero es importante que las conozcamos. Por ejemplo, ¿qué término se les ocurre? Taquicardia. De hecho, ya las habíamos visto en la clase anterior. ¿Recuerdan? Taqui significa mucho, cardia, corazón. Taqui también significa rápido. Cardia, pues, ¿qué significa? Que es relativo al corazón. Corazón rápido, o sea, que la frecuencia cardíaca está elevada. Eso significa taquicardia. Ahora, otro ejemplo. Si yo les escribiera bradicardia, ¿qué pensarían? Cardia, que estamos hablando del corazón. Pero bradi significa lento, significa despacio o lento, más lento de lo normal. Entonces, ¿qué creen que quiera decir? Que la frecuencia cardíaca está baja, está lenta. Como punto cultural, la frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto de manera normal. O sea, alguien puede tener 61 y está bien, 64 y está bien, 90 y está bien. Entre 60 y 100, pues la persona está normal. Abajo de 60 es bradicardia. Arriba de 60 es taquicardia. Perdón, arriba de 100 es taquicardia. Y así ya podemos hablar de algo relativo al corazón con una sola palabra. Bueno, ya no vamos a hablar de frecuencia cardíaca. Vamos a hablar de otro ejemplo, las partes del corazón. Hay partes del corazón que se llaman endocardio, son ejemplos, ¿eh? Miocardio y pericardio. ¿Qué creen que quiera decir endocardio? Cardio, que hablamos del corazón. Cardio, hablamos del corazón. Cardio, hablamos del corazón. Recuerdan que les dije que la parte de que va después se llama sufijo y la parte que va primero se llama prefijo. Endo, mio, peri. ¿Qué creen que quiera decir endocardio? Endo significa dentro. Entonces, endocardio nombra a la capa del corazón que está más adentro. Miocardio, mio no quiere hablar de un lugar, mio habla de una propiedad que significa músculo. Miocardio significa el músculo del corazón. Es la capa que está en medio, pero miocardio es un nombre propio porque lo más importante no es que esté en medio, sino que sea la parte funcional del corazón. El corazón es músculo y tiene tres capas.
La de adentro sirve para conducir la sangre. La de en medio es la muscular, es la que presiona la sangre para que salga eyectada. Y la de afuera, pues la vamos a nombrar ahorita. Pericardio. ¿Qué creen que quiera decir? Peri, alrededor. Alrededor del corazón, ¿qué nos querrá decir? Que es la capa del corazón más externa. Lo que está alrededor que envuelve a las otras capas. Pericardio es la capa más externa del corazón y de esta forma la podemos nombrar. Como ven, en una sola palabra englobamos dos conceptos. ¿Por qué? Porque se componen de dos raíces. Prefijo y sufijo. Prefijo, sufijo. Prefijo y sufijo. Y así hay muchas raíces que podemos usar para nombrar cosas propias del ámbito de la medicina, del ámbito del cuerpo humano o del ámbito de las ciencias biológicas. Ahorita pusimos de ejemplo el corazón, pero podemos hablar de muchas cosas. Solo para repasar, repasemos nuestra lámina que nos da el manual que estamos usando. Los términos médicos están compuestos por palabras y las palabras médicas se forman de raíces, prefijos y sufijos, cada uno con su propia definición. La mayoría son palabras compuestas. Por ejemplo, abate lenguas quiere decir que es un instrumento que abate o derriba o presiona hacia abajo la lengua. Por eso se llama abate lenguas. Y bueno, ahora vamos a ver más ejemplos de estas palabras. Aquí tenemos una tabla de varias sufijos y prefijos. Por ejemplo, estos son prefijos. Todos estos son prefijos. 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 Bueno, dejémoslo así. Bronco quiere decir que habla de los pulmones. Cardi, como ya lo vimos, habla del corazón. Gastro habla del estómago o del sistema gastrointestinal. Hepat habla del hígado. Neur habla de nervios. Nas o rino habla de la nariz. Por ejemplo, rinoplastia. ¿Qué creen que signifique? Plastía. Rino, nariz. Plastia, darle forma. Darle forma a la nariz. Así se llama la cirugía estética de la nariz. Si alguien se quisiera operar la nariz, sería una rinoplastia. Vamos a ver otras palabras. Apt, lejos. Ad, cerca. Ante, que está antes. Brady, recuerdan que les dije que significaba lento. Hiper significa algo que está elevado, algo que está encima de lo normal. Hipo, algo que está debajo de lo normal. Por ejemplo, hipertensión, tensión arterial arriba de lo normal. Hipotensión, tensión arterial abajo de lo normal. Hiper, que está elevado. Hipo, que está disminuido. Se parece al brady y el taqui, pero brady y taqui tienen que ver más con la velocidad y no con los niveles. Hipo e hiper sí tienen que ver con niveles, con cifras. Estos son sufijos. Vean, aquí empezaron los sufijos, o sea, la parte que va al final. Aco significa que se refiere a algo. Algia significa que estamos hablando de dolor. Emesis significa que estamos hablando de vómito. Por ejemplo, algia. El nombre científico del dolor de cabeza es cefalea. Pero ¿qué creen? También es un sinónimo. Cefalalgia. Cefa, estamos hablando de la cabeza. Cefal. Algia, dolor. Dolor de cabeza. ¿Qué otra palabra? Itis. Itis significa inflamación. Por ejemplo, otitis quiere decir ot, oído. Itis, inflamación. Que tengo infección o inflamación del oído. Otra más común. Faringitis.
Itis, inflamación. Faring, ¿qué estamos hablando de la faringe? De la garganta. Faringitis, que tengo inflamada la garganta. Como se dan cuenta, itis no quiere hablar de una enfermedad, ni quiere hablar de infección, como la mayoría de nosotros pensamos bueno, en el ámbito que no es médico. En el ámbito común, alguien dice, ay, tengo mamitis, ay, tengo perritis. O sea, hablan de como si fuera sinónimo de enfermedad, pero no, es sinónimo de inflamación. Faringitis, otitis, mmm, algo más, orquitis. Digo, sin ánimo de que se rían ni nada. Itis, inflamación. Orc habla de los testículos. Inflamación de los testículos. Eso quiere decir orquitis. Otra palabra muy común. Gastritis. Gastritis no quiere decir la palabra en sí que me duele el estómago. Quiere decir que se me inflamó el estómago. ¿Cómo voy a saber que se me inflamó el estómago? Efectivamente, no sabes, es un término mal usado. El verdadero significado de gastritis es que se inflamó mi estómago. Ese es el verdadero significado de gastritis. Como ven, itis es de los más usados. Eh, Rinitis. Muchas personas padecen rinitis. ¿Qué creen que significa? Rin, aquí ya lo tenemos por acá. Ren. Rino, aquí está. Rino. Aquí nada más rin, para que sea una palabra. Quiere decir que hablamos de la nariz. Itis, inflamación. Esta palabra por sí sola, ¿qué quiere decir? Que se me inflamó la nariz. Así se llaman varios cuadros clínicos que se presentan en las personas, por ejemplo, que tienen alergias al polen, alergias al polvo, y entonces les dicen que tienen rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque al final sí es una alergia, pero ¿qué produce? Inflamación de la nariz. Por eso les moquea. Rinitis, inflamación de la nariz. Ología es un sufijo. Quiere decir el estudio de algo. Por ejemplo, usemos neumo, que habla de los pulmones. Neumología. ¿Qué creen que quiera decir? Ología, estudio. Neumo, habla de los pulmones. Neumología, estudio de los pulmones. Eso quiere decir. Cardi. Cardi, habla del corazón. Ología, estudio. Cardiología, ciencia que estudia el corazón. Y así se componen la mayoría de las palabras en el término médico y de hecho de muchas palabras del español, del latín que usamos. Es importante que ustedes han aprendido el día de hoy pues cómo se forman las palabras en el ámbito médico, pero vamos, si se dan cuenta, esto lo usamos todos los días y no muchos le ponemos atención, pero es importante y ahí está presente en nuestras palabras de uso diario. Y bueno, este es un ejemplo más, pues más grande. Cardiólogo. Aquí se usan tres raíces: sufijo, prefijo y raíz de en medio. Cardi. Recuerden qué significaba cardio, lo acabamos de ver hace rato. Que estudia el corazón. Cardio, estudia el corazón. Logía, que estudiamos. O el que se especializa en algo, cardiologista también. Cardiólogo es el que estudia, es la persona que estudia el corazón. ¿Ok? Tal vez con este esquema queda un poquito más claro. Y bueno, hablando de términos médicos, esto es todo por ahora. Ahora pasemos al estudio del sistema endocrino. Bueno, vamos a continuar con el estudio de el sistema endocrino. ¿Qué recuerdan del sistema endocrino, jóvenes? El sistema endocrino se lleva a cabo
Más bien, se compone de varios órganos. Si lo recuerdan, estos son varios de los que conforman la hipófisis, el timo, la tiroides y la paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos. ¿Recuerdan cuál es la función primordial del sistema endocrino? El sistema endocrino funciona a través de hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Proteínas. ¿Y para qué sirven las hormonas? Que bueno, ya sabemos que son proteínas. Para llevar señales. Señales o mensajes. Es una forma que tiene el cuerpo de comunicarse mediante señales o mensajes que son transportados por medio de estas hormonas, que se van a dirigir de un órgano, por ejemplo la hipófisis, a otro, por ejemplo la tiroides, para llevar información. Va a entrar en el torrente sanguíneo, es decir, por medio de sangre. El órgano que crea a esta hormona lo va a crear y lo va a liberar en el torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo va a viajar por todo el cuerpo, hasta que por medio del mismo torrente sanguíneo llegue a su órgano objetivo, que puede ser uno, dos o varios dependiendo de la hormona. La hormona puede tener, como ya dijimos, acción en un órgano, en dos órganos, en un tipo celular, en dos tipos celulares o en varios tipos celulares. Muchas hormonas solamente tienen efecto en un órgano o en un tipo de células y muchas hormonas tienen efecto en muchas células a la vez. Esto es pues muy importante para que de esta manera entendamos cómo funciona la el concepto de hormona. La hormona es una proteína, puede ser pues de cualquier estructura, pero siempre va a entrar en el torrente sanguíneo. Y una vez en el torrente sanguíneo, esta hormona, junto con el resto de elementos que componen a la sangre, va a viajar por todo el cuerpo hasta llegar a su objetivo. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchos órganos que se componen, que forman parte del sistema, este, que forman parte del sistema endocrino. Por ejemplo, el hipotálamo. El hipotálamo produce muchísimas hormonas que estimulan a la hipófisis. La hipófisis es otra hormona que está aquí abajito. Pero muchas hormonas del cuerpo humano tienen eje. Un eje o un sistema que ocasiona que las hormonas puedan ser capaces de detectar si hay un exceso de hormonas en la sangre, si acaso faltan hormonas en la sangre o si acaso sobran hormonas en la sangre. Si sobran hormonas de determinado tipo en la sangre, por ejemplo, la hormona tipo A, por poner un ejemplo, ¿no? Si hay mucha hormona tipo A, supongamos que el nivel adecuado son 3 hormonas tipo A. Si hay de pronto más, 4 o más, entonces vamos a imaginar que el hipotálamo produce la hormona A, ¿vale? Si el cuerpo detecta que hay mucha hormona A, entonces el mismo hipotálamo se frena para que de esta manera no haya tanta hormona A y entonces puedan alcanzar sus niveles adecuados, nada más 3. Si acaso hubiera falta de hormona A, por ejemplo 2 nada más, el mismo órgano que la produce, recuerden, hipotálamo, A, se daría cuenta y entonces produce más hormona A que entra al organismo hasta llenar las concentraciones de esta hormona hasta sus concentraciones normales. 3. Había 2, ya llegó a 3. ¿Cómo se llama este mecanismo? Mecanismo de autorregulación. Mecanismo de autorregulación o mecanismo de feedback. El feedback, autorregulación o contrarregulación son estos mecanismos por los que la propia hormona determina si en la sangre hay suficiente de la hormona que produce, si hace falta o si sobra. Si sobra o falta, es capaz de acelerar o de frenar
su producción para que de esta manera se puedan llegar a las concentraciones adecuadas. Esto no solamente sucede con una hormona, sino que sucede con muchas. Por ejemplo, vamos a borrar a la hormona A y vamos a poner ejemplos más duros, más reales. Vamos a hablar ahorita del ejemplo de la hormona tiroidea o tiroides. ¿Cómo creen que funciona la tiroides? Bueno, aquí hay un complejo, eh, un nivel de autorregulación o de feedback compuesto de tres pasos, uno, 2 y 3. Y la autorregulación o la contrarregulación o el feedback va de regreso a estos tres niveles. 3, 3. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Recuerden, este es hipotálamo, la de en medio es hipófisis y la de abajo es tiroides. Ahora, por poner un ejemplo, el hipotálamo es un órgano que rige o manda a la hipófisis y además manda a la tiroides. ¿Por medio de qué? Por medio de una hormona que se llama, en inglés, TRH, u hormona estimuladora de tirotropina. Esta hormona es liberada por el hipotálamo y llega a la hipófisis. ¿Qué creen que ocasiona esta hormona? Estimula a la hipófisis para que produzca otra hormona que se llama TSH, abreviada, o hormona estimuladora de tiroides. La tiroides, ¿qué creen que haga? Se produce en la hipófisis, pues va a la tiroides. ¿Recuerdan su nombre? Recuerden que todo nos lo dice su nombre. Es la hormona estimuladora de la tiroides. ¿Qué creen que hace? Pues estimula la tiroides para que produzca sus propias hormonas. ¿Qué hormonas creen que produce la tiroides? Abreviadas son T4 y T3. T3 es triiodotironina y T4 es tiroxina. Tiroxina. Esto lo voy a quitar porque está muy largo. Quedémonos nada más T4 y T3. ¿Qué creen que hacen T4 y T3? T4 y T3 ya no se quedan en este sistema, sino que ya son liberadas a todo el cuerpo. T4 y T3 tienen funciones en el cuerpo determinadas por medio de la actividad en el núcleo celular. Estas hormonas son capaces de entrar hasta el núcleo y ahí desencadenan reacciones, estimulan la producción de ADN, de proteínas, de, de membrana celular, de matriz celular, para que de esta manera se ocasionen varios procesos en las células y en consecuencia en el cuerpo. Por ejemplo, eleva eleva el consumo de energía. También estimula la producción de calor. Y también estimula el crecimiento. Entre muchas otras reacciones o efectos que producen las hormonas T3 y T4. Pero como se dan cuenta, T3 y T4 fueron producidas en la tiroides hasta que pasó todo esto, hasta que el hipotálamo liberó TRH, después la hipófisis liberó TSH y después la tiroides liberó T3 y T4. Y T3 y T4 ya fueron a hacer su efecto en todo el cuerpo. ¿Por qué les quiero explicar esto? Número uno, para explicarles la función de la tiroides. Y número dos, para explicarles por medio de ejemplos duros y claros cómo se lleva a cabo el feedback. Bueno, ¿qué creen? T3 y T4 son las hormonas que nuestros órganos van a censar si están en niveles adecuados en el cuerpo. ¿De quién se va a encargar de censar los niveles de T3 y T4? La propia tiroides produce T3 y T4 y ella misma, y ella misma mide T3 y T4. También se puede llevar a cabo en el nivel del medio. ¿Quién produce TSH? La hipófisis. La hipófisis produce TSH y la hipófisis también mide las concentraciones de TSH. Lo mismo en el primer nivel, este es primer nivel. Segundo nivel, tercer nivel. Lo mismo en el segundo nivel. ¿Quién produce TRH? El hipotálamo. El hipotálamo produce TRH.
¿Quién sensa o quién mide la cantidad de TRH en la sangre? El mismo hipotálamo, TRH. Ahora, ¿por qué creen que nos sirva todo esto? Otra vez, color verde. Por ejemplo, perdón, también el mismo órgano lo mide, pero también el órgano de arriba lo mide. Por ejemplo, el hipotálamo es capaz de detectar cuánto hay de sangre, cuánto hay en sangre de T3 y T4. Vamos a así nada más. El hipotálamo es capaz de medir cuánto hay de T3 y T4 y en consecuencia actuar por medio de su hormona, la TSH. Por ejemplo, si hay mucha T3 y mucha T4 en la sangre, es decir, están elevadas, esto se sensa, entonces la hipófisis en consecuencia dice, oye, ya tengo exceso de hormonas tiroideas en la sangre, ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy a frenar por medio de una menor producción de TSH como respuesta, porque la TSH estimula la producción de hormonas tiroideas en la hipófisis. Si yo me freno, si yo produzco menos hormonas que me corresponden a mí, que es TSH, en consecuencia bajará la producción tiroidea de T3 y T4. Ese es el feedback. Vamos a explicarlo otra vez. La hipófisis, estamos hablando de la hipófisis en el segundo nivel. La hipófisis es capaz de detectar cuánta T3 y T4 hay en la sangre. Si hay mucha T3 y T4, es capaz de detectarla y decir, me sobra hormona, no necesito producir tanta. Yo me freno mediante la disminución de producción de TSH y entonces los niveles de T3 y T4 bajarán, porque TSH es la que estimula a la tiroides y la tiroides, al ser menos estimulada, pues produce menos T3 y T4. Esto también puede suceder en el nivel de arriba. Primer nivel. Hipotálamo. El hipotálamo es capaz de sensar cuánta TSH está produciendo la hipófisis, porque el hipotálamo estimula a la hipófisis, recuérdenlo. Entonces, en la sangre va a haber TSH, porque pues al final de cuentas es la vía que tiene para viajar la TSH para llegar a su órgano efector, que es el hipotálamo. Ahora, si por cualquier razón el hipotálamo detecta que hay mucha TSH en la sangre, entonces pasa lo mismo. Dice, oye, estoy produciendo mucha TSH, yo sé que a futuro mucha TSH me va a traer mucha T3 y T4. Entonces, no. En mi nivel, que es el primero, aquí lo paro. Yo voy a entonces frenarme, ya detecté que hay mucha TSH, yo me freno, produzco mucha menor TRH para que llegue mucha menor TRH a la hipófisis y la hipófisis a su vez produzca menos TSH. Todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista de los excesos. Como ya vieron, el exceso ocasiona que las hormonas de arriba se frenen para que de esta manera se produzca menos hormona. ¿Qué creen que sea al contrario? Por ejemplo, segundo nivel, no primer nivel. Estamos hablando de hipófisis. En el segundo nivel, la hipófisis detecta que T3 y T4 subieron, están altas, hay un exceso. Llega la señal a la hipófisis y la hipófisis detecta que hay un exceso, exceso y exceso. ¿Qué hace? Perdón, estamos viendo otra vez el exceso. Hay un exceso, repasamos. Hay un exceso, entonces yo hipófisis me freno, produzco menos TSH, porque el menor TSH ocasiona que en la hipófisis, perdón, que en la tiroides bajen los niveles de T3 y T4. Ahora sí vamos a ver lo que queríamos, los niveles bajos. Otro ejemplo, la hipófisis detecta que hay niveles bajos de T3 y T4. Estos niveles son sensados en la hipófisis y la hipófisis dice, oye, hay poca hormona tiroidea. Yo necesito echar a andar a la tiroides. A mí no me conviene que haya poca hormona tiroidea, T3 y T4 en la sangre, porque produzco menos calor, mi cuerpo está predispuesto a la hipotermia, quemo mucha menos energía, voy a subir de peso.
Aunque no lo crean, muchas de esas cosas están regidas a través del sistema endocrino. Ok, detecta la hipófisis que hay poca T3 y T4. ¿Qué quiere hacer en compensación? Echar a andar a la hipófisis, echar a andar a la hormona tiroidea, que la hormona tiroidea trabaje más para producir más hormonas tiroideas, porque necesitan que suban. ¿Qué hace? La hipófisis no trabaja con hormonas tiroideas, trabaja con TSH. Hace lo que le toca, elevar la producción de TSH. TSH sube, porque ella sabe perfectamente que TSH estimula a la tiroides. Y si hay mucha TSH que estimule mucho a la tiroides produce mucha T3 y T4. Y entonces subirán los niveles para llegar a los niveles óptimos. Porque recuerden que en un inicio, en este ejemplo hipotético, hablamos de que estaban bajos los niveles. Así funciona el sistema endocrino a grandes rasgos en muchas partes del cuerpo humano. Ahorita vimos nada más la glándula tiroidea, pero hay muchas hormonas que trabajan de esta manera. Vean jóvenes, este es un mapa más grande de lo que es el sistema endocrino. Como ven, es muchísimo. Vean, aquí tenemos varias hormonas que estimulan a otras. Por ejemplo, la TSH, recuerdan, hablábamos, estimula la tiroides. Y la tiroides, ¿qué creen? Estimula muchos órganos. Estimula su crecimiento, estimula la producción de calor, estimula el metabolismo de grasas, de carbohidratos, muchas hormonas. Vean, hay varias hormonas. GH o Growth Hormone u hormona del crecimiento, que ocasiona crecimiento de los huesos largos. ¿Huesos largos cuáles son? Fémur, tibia, peroné, radio, cúbito, húmero, o sea, los huesos de los brazos y los huesos de las piernas. Hormona folículo estimulante, que ocasiona estimular los ovarios y los testículos. Ahora, ¿qué otras hormonas existen, por ejemplo? Hormona adrenocorticotrópica, ocasionan que en las glándulas suprarrenales se eleven las concentraciones de cortisol y de aldosterona. Otras hormonas, por ejemplo, tenemos a la hormona de la lactancia, que es la prolactina. La prolactina que produce, pues produce leche. Este es un ejemplo de varias de las funciones que se llevan a cabo por parte del sistema endocrino. El sistema endocrino maneja muchas formas. Ahora, miren, este es un esquema más grande de lo que es el funcionamiento de las hormonas tiroideas y este mecanismo que se llama feedback o autorregulación o retroalimentación más bien. Vean, toda la información discurre de arriba a abajo y de abajo arriba. La TSH en la hipófisis, bueno, aquí no tiene nombre, hipófisis. Este sí tiene nombre, hipotálamo. El hipotálamo produce TRH. TRH llega a la hipófisis y la estimula. ¿Para qué? Para que produzca en la tiroides las hormonas T3 y T4. T4 es tiroxina, es la más efectiva. Y bueno, de esta forma realizan sus funciones en todo el cuerpo. Y aquí viene lo que les decía, el mecanismo de autorregulación. Si en sangre hay mucha tiroxina, entonces se va a frenar tanto en la tiroides, va a disminuir la producción de T4 o tiroxina, como en el hipotálamo va a disminuir la producción de TSH, para que de esta manera ambas formas induzcan la disminución en la producción de T4 o tiroxina. Vamos a ver lo contrario. Si tuviéramos una elevación de hormona T4 o tiroxina, tanto la tiroides como la hipófisis empiezan a actuar. La tiroides por sí misma empieza a disminuir la producción de T4 y al ser detectado acá, la hipófisis trabaja pues con la hormona que le corresponde, que es la TSH. Pero ¿qué hace aquí? ¿La eleva o la disminuye? La disminuye, ¿no? Porque necesitamos producir menos T4. Si hay menos TSH, se estimula menos la tiroides y habrá menos T4. Esta es una forma
en que el sistema endocrino se autorregula a sí mismo. Y esta es una forma en la que el cuerpo encuentra su propio equilibrio. Bueno, vamos a ver solamente como ejemplo una muy rápida enfermedad que es muy conocida por todos nosotros. Ya la conocen. ¿Cuál es? Diabetes mellitus. Y para verla necesitamos repasar de manera muy breve el metabolismo de los carbohidratos. ¿Por qué de los carbohidratos? Porque la diabetes mellitus es un problema de la síntesis de una hormona que se llama... ¿Cómo creen que se llame? ¿Alguna idea? ¿Algún medicamento que crean que es muy común que se administren los pacientes diabéticos, que no sea metformina, que no sea algo tomado? Algo, algo, que es un medicamento y a la vez una hormona del cuerpo. Bueno, obviamente no estamos en vivo, espero que hayan respondido de manera correcta, pero sí, un elemento que es a la vez una hormona en el cuerpo humano y a la vez un medicamento, porque lo podemos administrar en el cuerpo y que funcione de manera benéfica, es la insulina. Ahora, ¿para qué creen que nos sirva la famosa insulina? Bueno, nosotros al comer carbohidratos, pues son digeridos, ¿no? Llegan al estómago, se deshacen, son procesados por el ácido clorhídrico y entonces toda esta masa de comida ya deshecha y digerida pasa al intestino para ser absorbida. Vean, estas bolitas verdes, vamos a cambiar el verde. Estas bolitas verdes son carbohidratos que llegan al torrente sanguíneo, una vez que son absorbidos en el intestino. Del intestino pasan a la sangre. Estamos ya en la sangre, ya no estamos en el intestino ni en el sistema digestivo, ya estamos en sangre. Ahora, cuando la glucosa aparece en sangre, es estimulado el páncreas. El páncreas comienza la fabricación y liberación de esta hormona muy importante que es la insulina. La insulina aparece en color azul. Sí, mejor en color azul. A ver. Ya quedamos que la glucosa en verde, insulina en azul. Insulina, ahí está. Llega la insulina. ¿Qué creen que haga en la sangre? La insulina, a grandes rasgos, una explicación muy fácil y rápida de lo que hace la insulina es abre la compuerta o abre la puerta o abre la vía de acceso de la glucosa, que está en color verde, abre la puerta de acceso de las células del cuerpo para que la glucosa, que está en color verde, ya dijimos, pase de la sangre a las células, sea introducida y nuestras células de esta manera puedan usar la glucosa como combustible, como nutrimento, como fuente de energía. Todas las células del cuerpo. Ahora, ya que vimos el funcionamiento normal de lo que es la tiroides, perdón, no sé por qué digo tanta tiroides, del páncreas, de la glucosa y de la insulina, vamos a ver qué sucede con las enfermedades. Este pequeño esquema creo que lo ejemplifica bien. Vamos a ver. No, este es un esquema del metabolismo de la glucosa. Bueno, aún así nos sirve para repasar. No, este no. Este está bueno. Vean, fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Hay dos tipos de eh, diabetes pues, en el mundo. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Si sí leyeron sus temas de endocrinología, de lo que es pues las tareas que hemos hecho, deben de saber que el páncreas es una glándula. Recuerden que todos los órganos que producen hormonas son glándulas y en este caso la hormona es la insulina. Glándula que produce insulina. Glándula que produce insulina. En un paciente o en una persona no diabético hay adecuada concentración de insulina. Vean, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntitos de insulina. En una persona diabética hay poca insulina o la insulina no puede hacer su efecto. Y esto lo vamos a ver acá. Vamos a borrar porque no. Ahí está.
No sé por qué dice ahí Saudabel. Este, qué imagen tan rara, pero bueno, no le hagan caso, ¿no? Aquí está alguien normal. No, no normal, porque no es anormal tener alguien sano, alguien sin enfermedad. Alguien sin enfermedad cuando come, cuando tiene glucosa en la sangre, vean aquí, aquí en esta flechita, aquí hay glucosa, vean. Cuando hay glucosa en la sangre, entonces, ¿qué produce el páncreas? Insulina. Insulina en adecuada cantidad, por poner un ejemplo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de glucosa. Entonces voy a producir 7 moléculas de insulina para metabolizar toda la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un ejemplo al azar, pero es un ejemplo que al fin y al cabo pues podemos hacer. Entonces, en alguien sano hay una adecuada respuesta de insulina a cierta carga de glucosa en la sangre. En la diabetes tipo 1, este tipo de diabetes se caracteriza porque el páncreas no puede producir suficiente insulina para metabolizar toda la glucosa. ¿Recuerdan lo que les decía de la insulina? Imaginen que esta es una llavecita que ocasiona que se abra la puerta, es esta oportunidad de transporte color morado, es la llavecita que abre la puerta para que entre la glucosa de la sangre a las células y sea consumida como forma de energía. Y bueno, también de este otro de sus efectos es que precisamente como la glucosa está siendo ocupada en el interior de la célula como combustible, pues deja de estar en la sangre. Entonces la glucosa entra a los tejidos, entra a las células y deja de estar en la sangre. Esto hace la insulina con todas las células de nuestro cuerpo. Ahora, ya, regresamos a la diabetes tipo 1. ¿En qué corresponde la diabetes tipo 1? Recuerden, la diabetes tipo 1 es un escenario en el que la glucosa, perdón, en el que la insulina no se produce de manera eficiente. Hay muy poca insulina. Insulina disminuida. Aquí una flechita. ¿Por qué? Por dos razones. Hay dos subtipos de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 subtipo A, o sea, diabetes tipo 1A, es por un mecanismo autoinmune, o sea, el cuerpo de pronto, por reacciones muy complejas que en otra hora se las podré contar, reacciona con el sistema inmune hacia el páncreas. El páncreas es destruido, puede ser destruido de forma total o de forma parcial. Lo más frecuente es que sea destruido de forma parcial y nos quede pues por ahí un poquito de insulina todavía, pero muy poquito, realmente es insuficiente para toda la glucosa que consumimos día a día. O sea, imagínense, en este ejemplo, solamente tengo una molécula de glucosa, va a abrir una vez el receptor de insulina y entonces va a entrar solamente una molécula de glucosa al interior. Se van a quedar afuera 6 o más, ¿no? Entonces, en esto consiste la diabetes tipo 1. El páncreas produce muy poca insulina, la poca insulina tiene poco efecto y se consume muy poco combustible en forma de glucosa en el interior de las células, casi todo se queda fuera de las células. Por eso las personas tienen elevada la glucosa en sangre, porque se queda afuera de las células y no en el interior como si es una persona sana. La diabetes mellitus se me olvidó, perdón. La diabetes tipo 1B es inexplicable. Les voy a dar otro tip de vocabulario. Cuando algo en el ámbito médico es inexplicable, se le llama, ¿cómo creen que se le llame? Idiopático. Se llama idiopático. Idiopático quiere decir sin explicación. Probablemente nunca conozcamos la explicación de algunas enfermedades idiopáticas. O probable sí, pero de momento no. Y como no lo sabíamos, se llama idiopática. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1B es idiopática. No es por mecanismos autoinmunes. Nadie sabe por qué el páncreas deja de funcionar o es destruido, pero al hacer estudios resulta que fue destruido sin causa autoinmune, entonces fue como muy raro y por eso se le pone el nombre de idiopática. Diabetes tipo 1A o tipo 1B es esto. Recuerden, el páncreas produce muy poquita insulina o a veces ninguna y por lo tanto no toda la glucosa puede entrar al interior de la célula y pues entonces se queda afuera y por eso la gente tiene la glucosa alta.
Este tipo de diabetes es en realidad no tan raro, pero es muy poco común. O sea, es raro. Bueno, sí, la verdad sí la palabra es la correcta. Es raro, es poco frecuente y no es tan frecuente de encontrar. El que es más frecuente, el que probablemente muchos parientes de ustedes tengan, tal vez mamá, papá, abuelos, tíos, no sé, el más frecuente de los adultos y de todas las personas en México es la diabetes tipo 2. Es decir, aquí el problema no está en el páncreas. El páncreas está produciendo adecuadamente su cuota completa de insulina. En este ejemplo, pues tenemos las 7 moléculas de insulina, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En respuesta a 7 moléculas de glucosa, bueno, si aquí hubiera 7, pues sería igual, ¿no? Una respuesta adecuada de insulina y de glucosa. Pero ¿qué creen? En todas las células de nuestro cuerpo hay una dificultad para que la llave, que es la insulina, entre a la cerradura. ¿Y qué creen? Si hay una dificultad, por más que se produzcan llaves, que es la insulina, muchas veces incluso se produce insulina además para compensar esto. Cuando la llave, perdón, la cerradura de la llave no sirve, ¿qué puede pasar? Que tengas que producir más insulina para llegar al efecto deseado. Pero muchas veces ni siquiera se llega al efecto deseado. No se estimula la apertura de los canales de glucosa, entonces entra muy poco. Y aunque se produzca insulina, lo que no sirve es el receptor. Y al no servir el receptor, pues no estimula a la proteína transportadora de glucosa y solamente trabaja muy poco. La glucosa se queda en su mayoría afuera y por eso también es que las personas tienen la glucosa alta cuando tienen diabetes. Bueno, este fue un ejemplo de la función del sistema inmune. Ustedes ya lo vieron de manera más, ¿cómo decirlo?, pues más detallada en su casa. Y pues con esta diapositiva damos por finalizada la clase de hoy.